o no parecido con el caballo de América y me dijo: Antonio, es que no es así, el caballo de América viene de España, pero no viene precisamente del español, entendido por el pura raza español. Me bajó enseguida a su biblioteca, me enseñó una documentación y esta conversación pues se fue incrementando. Yo a su vez lo fui comentando con muchas personas y aquí hubo dos reacciones. La mayoritaria eran los comedores de axiomas, es decir, los traga axiomas, que decían: eso no es así, eso no puede ser así, tu amigo no puede tener razón, porque todos o muchos dicen lo contrario. Y había algunos otros más espabilados que decían: caramba, puede tener razón. Pero estos últimos crecieron y me dieron miedo, porque en España somos unos expertos en comer, en parasitar lo ajeno. Y le acabé diciendo: Manolo, esto tienes que ponerlo negro sobre blanco, o al menos hacerlo público. Entonces la primera idea fue: pues mira, haz unas conferencias y por lo menos queda públicamente claro que tú eres el que ha dicho esto y las razones por las que lo has dicho. Perdón. Lo primero que se hizo fue contactar con alguna universidad y, gran sorpresa, las universidades son como para comprar, van a hablar de su libro. Están más preocupadas en vender lo que ellos producen que de producir algo mejor. Y la pública, dijo que no la recibía, y la otra, la privada, muy buenas palabras y ninguna buena acción. Gracias a ellos, gracias a esa postura tan universitaria, tan maravillosa, Manolo no se vino abajo y dijo: pues voy a hacer un libro. Con la colaboración que encontró con esta editorial, en tiempo récord, lo que hizo fue poner en orden todos sus ya conocimientos, simplemente poner en orden de lo mucho que había leído, ya lo tenía todo documentado, poner en orden y hacer este libro, que es pequeño, pero es intensísimo, pero sin embargo muy fácil de leer. Es un libro no solo de lectura, es un libro también de consulta, porque tiene mucha documentación a la que va haciendo referencia. Luego una breve reseña del autor. Dicen: ¿quién es José Manuel Sanz Timón? Estamos en un mundo de caballos. Él es principalmente conocido como genetista de perros. ¿Pero qué es un genetista? No se imaginen un señor, a Manolo, metido en un laboratorio y con un microscopio, porque no lo van a encontrar así, a pesar de que yo lo he visto alguna vez con microscopio. Manuel Sanz Timón es genetista. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de ser un señor que es capaz de ver ante un tipo racial que alguno ha creado él, y un tipo racial es aquello que es realmente corresponde a esa especie, poder precisar qué es realmente perteneciente a esa raza y qué no es sino defecto de raza. Poder determinar y ver enseguida qué especímenes van a trasladar lo bueno en la raza y cuáles van a trasladar lo negativo y hay que echarlos para atrás. ¿Qué le acredita? Pues que le acredita que ha sido el director de cría de la Asociación Española del Perro Peregrino de Burgos, y que en tiempo récord, con muy pocos perros criados, porque somos muy pocos criando, el resultado que ha sacado es inmejorable. No hay ninguna raza en el mundo que en tan poco tiempo y con tan pocos cachorros criados haya tenido una mejora racial como la que ha tenido. Y la comparación es muy simple. Vayan ustedes a otros perros de la misma raza fuera de esa asociación y veremos si hemos mejorado mucho más o menos que los demás. Eso es el genetista, en el sentido que ustedes leerán en el libro. Genetista no se mete en tubos de ensayo. Es una persona con los conocimientos técnicos suficientes para poder adivinar por dónde va la raza y qué especímenes van a trasladar, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué va a mejorar y qué no va a mejorar. Con esas características, con esta capacidad, él ha sido capaz de determinar cuál es el origen racial y genético del caballo de América en relación con qué y con quién. Y no quiero destrozar más, porque quien tiene que hablar de su libro es el autor del libro. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Vamos a ver. Imaginaros que fuera Estados Unidos o Inglaterra los que hubieran descubierto en su día América, un continente donde no haya caballos. Imaginaros que un tipo con 60 hombres y su inteligencia y su valor conquistara imperios como el azteca o el maya o los incas. Imaginaros que ese imperio hubiera durado 400 años, hubiera dejado una lengua, una cultura. ¿Cuántas películas de Hollywood
hubiéramos visto con la aventura de Cabeza la Vaca, que se tira 4 años por el sur de los Estados Unidos, le dan por muerto, aparece. España no ha hecho mérito a sus hazañas. España tiene complejo de que no se enfade el vecino porque le ganaron una batalla. América no tenía caballos. No tenía caballos. Primer axioma del libro. Si no tiene caballos, ¿de dónde van? Los tuvo. Los tuvo en el Pleistoceno, los tuvo. Desaparecieron, se fueron por arriba, por el estrecho de Bering o alguna epidemia, no se sabe. Casos que restos arqueológicos de caballos tienen, pero no tenían. Imagínate, primer axioma, todos los caballos que van a América van ¿desde dónde? Desde España, ¿verdad? Desde España. Segundo axioma, ¿cómo eran los caballos de España en aquella época? Porque empiezas a darte cuenta que en el segundo viaje de Colón, finales del siglo XV, en el segundo viaje, en el primero no fue ninguno, van caballos. En el segundo viaje de Colón van caballos. Y a partir de ahí, prácticamente hasta el año 1570, finales de ese siglo siguiente, del XVI, están llevando caballos. Segunda axioma. Tercero, ¿por qué son tan semejantes los criollos en todos los países? ¿Por qué se parece el cuarto de milla al criollo argentino? ¿Por qué se parece el pony boliviano a los caballos gallegos? ¿Por qué se parece un caballo de Chile criollo al de Argentina y además los llaman iguales? Salvo los norteamericanos que, creyendo, los muy tontos, que habían puesto algo nuevo, los llaman Mustang. Cuando resulta que Mustang viene de la derivación de mesteño, y el mesteño era el caballo de la mesta española, de los ganaderos españoles. Un mesteño era un caballo que estaba normalmente suelto y que se hacía transhumancia como las ovejas. Tercera axioma. Primer error. Hacer una feria del campo en el año 75, la última que hubo, y que yo fuera. Y me veo en el pabellón de Argentina, 3 caballos criollos, fortísimos, preciosos, elegidos, seguramente, preciosos. De 1,48 m, 1,50 m de alzada. 4 voces más allá había unos caballos pura raza español de Cárdenas, de 1,65, 1,66, 1,63. Yo ese año había estudiado, me habían dado etnología en la Facultad Veterinaria en Madrid, en la Complutense. Y en la etnología te decían que el caballo criollo, el caballo de América, procedía del caballo español. Y yo decía, vamos a ver, ¿en América se quedan más pequeños los caballos que en España? Comiendo mucho mejor, teniendo más pastos, una hierba mucho más nutritiva. Todas las especies aumentan de tamaño en América, las ovejas merinas. El merino argentino pesa 12 kilos más que un merino de Granda, en Extremadura, en Trujillo. ¿Cómo es posible? Aquí hay algo que no casa, aquí hay algo que mi idea de investigador y de darle vueltas a digo, hay algo que no casa. Y a partir de ahí empecé, como ha dicho muy bien Antonio, a guardar todo lo que caía en mis manos sobre el caballo criollo, que me daba igual de donde fuera, del país que fuera. Leí libros de Uldarico Prado, del caballo en Chile, del argentino, de Solanet, de todo.
el Mustang en Estados Unidos, todo. Y de España también. Y lo iba guardando en una caja de cartón. Y el año pasado, un amigo común, Hugo Fantoni, argentino, que vino de caza con nosotros, me dijo: oye, ¿qué tal lleva lo del caballo criollo? Digo, pues parado. Él me había mandado varias cosas de allí, pues parado. Pues a ver si lo haces, porque si te pasa algo, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque es una pena y tal. Digo, pues mira, Hugo, te lo prometo, me voy a poner con él. Y no teniendo nada mejor que hacer que cuidar a mi madre, y después de su fallecimiento, entretenerme para que se me pasara la pena, me puse a trabajar. Un caballo de Chile, criollo, al de Argentina, y además los llaman iguales, salvo los norteamericanos que, creyendo, los muy tontos, que habían puesto algo nuevo, los llaman Mustang, cuando resulta que Mustang viene de la derivación de mesteño, y el mesteño era el caballo de la mesta española, de los ganaderos españoles. Un mesteño era un caballo que estaba normalmente suelto y que se hacía transhumancia como las ovejas. Tercera acción. Primer error: hacer una feria del campo en el año 75, la última que hubo, y que yo fuera. Y me veo en el pabellón de Argentina, 3 caballos criollos, fortísimos, preciosos, elegidos, seguramente, preciosos, de 1,48 m, 1,50 m de alzada. 4 voces más allá había unos caballos pura raza español de Cárdenas, de 1,65 m, 1,66 m, 1,63 m. Yo ese año había estudiado, me habían dado etnología en la Facultad Veterinaria en Madrid, en la Complutense. Y en la etnología te decían que el caballo criollo, el caballo de América, procedía del caballo español. Y yo decía, vamos a ver, ¿en América se quedan más pequeños los caballos que en España? Comiendo mucho mejor, teniendo más pastos, una hierba mucho más nutritiva. Todas las especies aumentan de tamaño en América, las ovejas merinas. El merino argentino pesa 12 kilos más que un merino de Granda en Extremadura, en Trujillo. ¿Cómo es posible? Aquí hay algo que no casa, aquí hay algo que mi idea de investigador y de darle vueltas a digo, hay algo que no casa. Y a partir de ahí empecé, como ha dicho muy bien Antonio, a guardar todo lo que caía en mis manos sobre el caballo criollo, que me daba igual de donde fuera, del país que fuera. Leí libros de Uldarico Prado, del caballo en Chile, del argentino, de Solanet, todo. El Mustang en Estados Unidos, todo. Y de España también. Y lo iba guardando en una caja de cartón. Y el año pasado, un amigo común, Hugo Fantoni, argentino, que vino de caza con nosotros, me dijo: oye, ¿qué tal lleva lo del caballo criollo? Digo, pues parado. Él me había mandado varias cosas de allí, pues parado. Pues a ver si lo haces, porque si te pasa algo, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque es una pena y tal. Digo, pues mira, Hugo, te lo prometo, me voy a poner con él. Y no teniendo nada mejor que hacer que cuidar a mi madre, y después de su fallecimiento, entretenerme para que se me pasara la pena, me puse a trabajar. Yo fui rápido, pero los de Calima y esta señora me ganó, porque el libro lo han hecho 20 días, correcciones, maquetaciones, imprenta, presentación, 20 días. Me dejó alucinado. Gracias, Marco. Muchas gracias.
Segundo problema, que no es verdad. ¿Todos los caballos venían de España? Sí, es verdad. ¿Todos los caballos llegaban a América? Algunos caballos, porque la mayoría eran yeguas. El rey Fernando el Católico prohíbe, está aquí, el legajo, archivo de Sevilla. El rey Fernando el Católico prohíbe la salida de caballos de Andalucía, fueran machos o hembras. Caballo español como lo conocemos ahora, como te prohíban eso en aquella época, y además, bajo pena de vida, así lo dice. Y prohíbe también que se cruce cualquier caballo de Andalucía con el garañón, con el burro, para criar mulas. Las mulas se criaban del Tajo hacia arriba. Y los principales criadores de mulas eran los gallegos y los castellanos. Servían de mulas al resto de España. Cuando empiezas a buscar bibliografía, empiezas a hilar y empiezas a hacer un análisis contradictorio de las cosas para buscar una lógica, llega un momento que te encuentras que hay cosas que se contradicen y que no pueden ser. Primero, no puede ser que proceda del caballo español como ahora lo conocemos, por una razón tan sencilla como irrefutable. Cuando de 1494, segundo viaje de Colón a América, se llevan 20 caballos, 20 y tantos. 3 mulas se llevaron también en ese viaje. Hasta 1570 y tantos, en el que Felipe II, acuciado por la falta de caballos que había en España, crea las yeguadas que van a dar origen al caballo español que conocemos ahora, con hembras del sur, no de pura raza española, hembras del sur de Andalucía, primitas hermanas de los berberiscos del norte de África. Así era el caballo español primo hermano del berberisco. Comparáis aquí fotos del libro de un caballo español de un amigo nuestro, que es un berberisco clavado, con 4 dedos más de talla, pero todas las características del berberisco antiguo en Andalucía se pasan a las yeguas que Felipe II monta. 3 yeguadas, una de 600 animales en Córdoba, otra de 400 animales en Jerez y otra de 200 animales en la Loma de Úbeda. 1200 yeguas para proveer de caballos al ejército. El caballo español tan bonito, con el pelo, las elevaciones, la nobleza, se crea como una necesidad militar, no estética, militar. Un caballo grande para poder aguantar un soldado con su armadura, entonces pesaba mucho más que ahora, fuerte, rápido para los desplazamientos, rústico para aguantar la campaña y alto para trabajar en las cargas contra la caballería enemiga con ventaja o con igualdad, porque nuestros más íntimos enemigos eran los franceses en el siglo XVI y tenían una caballería pesada con caballos de 100 kilos más que los nuestros y prácticamente 1,60 metros y tantos, cuando aquí los caballos eran de 1,50 metros. No por eso la caballería española era inferior, no, todo lo que he leído dice lo contrario. La caballería española era superior, porque la caballería española lo que no hacía era pegarse de frente contra caballos armados de 1,60. Cizagueaban, hacían lo que se llaman acciones de envolvimiento, de flanqueo, eran muy rápidos, muy resistentes, cansaban a los caballos del enemigo y entonces la caballería ligera contra infantería ya te da lo mismo que tenga 10 centímetros más o menos. El infante lo lleva crudo.
crean ese caballo como algo militar. 1570. En 1570 había ya en América miles de caballos de España. ¿Por qué se cría tanto y por qué se difunde tanto el caballo en América y se crean yeguadas enormes que luego, cuando los españoles, por motivos militares, de abandono de las misiones, de las haciendas, la rebelión de los indios pueblo en 1680, toman cantidades ingentes de caballos y yeguas y de vacas, los propios indios ya los domesticaban ellos, sabían perfectamente tomarlos, sabían criar, aprendieron rápido. ¿Por qué había tantos caballos en América? Todos los autores te dicen, porque las condiciones reproductivas de América, que es verdad, porque la hierba es mejor, porque no tienen los inviernos tan crudos que tenemos nosotros en muchos sitios, porque hay mucha zona tropical, por muchas circunstancias, porque América es muy grande y muy diversa, ¿no? ¿Por qué crían tan rápido? Y dicen todos los autores, porque la evolución reproductiva de los caballos allí porque por cada caballo había 20 y tantas yeguas, porque lo supieron hacer muy bien los gestores de entonces, y entonces solamente se llevaban caballos machos y generalmente de Andalucía con un permiso especial. De hecho, cuando Colón pide a la reina Isabel la Católica, todo esto está escrito, que está en los archivos, no que me lo invente yo, le pide a Isabel la Católica que le dé exactamente, dice, 6 dobladuras hembras de las 20 que la Santa Hermandad tiene en Granada. Le pide 6 yeguas, dobladuras, segundos caballos, cuando el primero herían, se cansaba o moría, los caballeros tenían un segundo caballo de reserva, 6 dobladuras hembras. Y le pide, y la reina Isabel la Católica le da un permiso, un permiso que yo he visto, con guantes, tuve que tocar el permiso. Escrito, efectivamente se le concede. Lo que pasa es que los españoles somos oportunos. En Sevilla le cambian las dobladuras hembras, y dice Colón que le han cambiado las dobladuras hembras, se enteró cuando ya estaba en camino. Entonces que algún espabilado dijo, sí, las yeguas estas tan bonitas te las vas a llevar. Y le dice, me las cambiaron por 6 matalones sevillanos. Bueno, se llevan muchos caballos hembras. De hecho, el 20% de los caballos que se cargaban en los barcos para ir a América morían antes de llegar a las Islas Canarias. Y de hecho, en aquella época, al mar que hay entre la desembocadura del Guadalquivir y las Canarias, costeando la costa africana, Arcila, Larache, Tetuán, Tánger, se llamaba el mar de las yeguas, porque las yeguas cuando morían las echaban al mar y los barcos se encontraban flotando muchísimos cadáveres de caballos y de yeguas que había que arrojar al mar. Giner, en su último libro, Caballo Solitario, el Jinete del Silencio, habla de cómo echan al mar caballos cuando llega una tempestad muy grande, se desamarraban, llegaban de un sitio y a otro y pensaban que podían incluso hacer zozobrar a una nave. Cuando llegaban los caballos allí, los españoles hemos sido bastante listos. Otra cosa es que lo hayamos aprovechado, pero listos sí. Lo que hacen, dice, vamos a ver, ahora tenemos que traer caballos desde España, se mueren el 20% o el 30%. Cuando vienen los piratas estos que nos querían tanto, ingleses, franceses y holandeses, resulta que nos roban, nos quitan el ganado,
Nos quitan todo lo que llevamos. Los caballos no nos lo van a quitar, que es lo más caro. Y fundan 4 yeguadas, de donde parte todo. 4 yeguadas en América. Una en Puerto Rico, otra en Cuba, otra en la isla de La Española, hoy República Dominicana y Haití, y otra en Venezuela, que se le da la concesión a una familia de alemanes, que tienen esa concesión hasta que empiezan las guerras italianas, hasta que empiezan las guerras de la religión en Alemania, que ya el emperador Carlos V se mosquea y dice: a los alemanes no les doy para que saquen dinero, que me la van a liar. Y allí se empieza a criar. Los desplazamientos son tremendos. Cortés pierde en una noche 20 caballos. En la conquista de Guatemala y Honduras, en 60 kilómetros, dejan 40 caballos atrás, dice Bernal Díaz del Castillo, por la dureza de los terrenos y por habérseles roto las patas. Supongo que a las que se quedaban cojas, o por mal paso, o sobrepaso, o por refuerzo, por las tuvieron que dejar atrás. La epopeya que hacen los españoles en América no se podía haber hecho nunca sin los caballos. Jamás. Allí no íbamos solamente a lo que te cuentan las películas y estos políticos de 3 al cuarto, que te cuentan la historia como ellos quieren, como el señor presidente de México. Allí fuimos a dar ciudadanía, fuimos a dar cultura, fuimos a hacer hospitales, fuimos a llevar la civilización occidental, la religión católica, y conquistamos también, y liberamos. Hicimos pactos con los indígenas, hicimos mucha amistad, mucho más que guerra, amistad con ellos. El libro, fundamentalmente, no es que sea un libro de historia, pero no se puede concebir la evolución del caballo español, que también tiene un capítulo para él, y la evolución del caballo criollo en Argentina, si los condicionantes históricos que han propiciado que eso se produzca. Los caballos que dan origen al criollo son 3 razas: los galaicos, el caballo gallego, el asturcón, el potoca vasco, que había muchos que eran píos, y por eso cuando veis películas de los indios de las reservas están muchos caballos píos. Sí, señor, venían del Cantábrico. Esos son los primeros, que salían todos de abajo, de la casa de contratación de Sevilla, o los traían por la vía de la Plata andando, o los traían en los galeones por la costa de Portugal hasta Sevilla, y autorizó comercio con 8 puertos del Cantábrico. De allí venían caballos, mandaban muchas más cosas, mandaban castañas, mandaban frutos secos, mandaban aros de hierro para los duelas y aros de hierro para los toneles, mandaban lana para hacer paños. De España se mandaban muchas cosas, pasaba todo por la casa de contratación. Bueno, eso uno. Los castellanos o serranos, hoy casi desaparecidos, quedan todavía ejemplares en la Sierra de Ávila, en la Sierra de Segovia, la Sierra de Guadalajara, quedan. Y quedan, se ha hecho hace poco en Lozoya una asociación de criadores y ganaderos del caballo serrano. El segundo era el caballo que tenían la Mesta. Los ganaderos del honrado concejo de la Mesta y Pastos de Castilla, los Astores, que tenían 23 millones de ovejas merinas, 4,5 millones de vacas trashumantes, y se calcula que 50.000 yeguas hacían de España la nación más poderosa, económicamente hablando, en ganadería de Europa. Los terceros caballos, y ya concluyo, los terceros caballos, los caballos antiguos de Andalucía, con los que se fabricó el pura raza española que ahora vemos, porque el pura raza español no había nacido todavía. Y finalmente una contribución de una cebra salvaje
que había en España, que se llamaba En Cebra, cuyos últimos ejemplares, gracias a las armas de fuego, se terminan en Cintilla de Montaragón y en Almansa a final del siglo XVI, que se cruzaban con los caballos serranos y que tenían muchas cebraduras, y cuando los caballos serranos pasan allí, muchos cruzados de estas manadas que estaban libres y se cruzaban en libertad con las manadas concejiles de los caballos domésticos, han dado al criollo argentino las cebraduras que tiene. En España hay 3 fiestas que nadie se puede perder. Luego en privado os las digo. Pero si os gustan los caballos y no queréis historietas chungas y documentados, cogeros el librito, lo leéis, que no tiene desperdicio. 180 páginas, pero no tiene desperdicio. Muchas gracias. Menuda clase magistral nos has dado. Del librito no tiene nada, es un librazo. Yo lo hice vía turbo, como pero tienen que decir otro. Sí, pero yo lo puedo decir como editora, pero porque merece la pena y queríamos estar aquí con vosotros presentes.